Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarme esta mañana. Está escuchando su programa Radiando Fe. Y aquí con ustedes su servidora, Cintia Vázquez. Hemos estado en el tema de las artimañas del enemigo. Esta es la tercera sesión y vamos a empezar a hablar sobre cómo es que respondemos a las artimañas del enemigo. Las primeras dos sesiones fueron sobre cómo es que el enemigo está, ¿verdad?, rondando y está provocando y está tentándonos y está desviándonos, ¿verdad? Tantas cosas que está haciendo y que como cristianos tenemos que estar alertos a cómo es que a discernir lo que estamos viendo, ver la realidad espiritual en la que estamos viviendo, reconocer que está el enemigo ahí entrelazado, tratando de detenerlo del plan perfecto que Dios tiene para usted. Y entonces es nuestra responsabilidad. Claro, es nuestra responsabilidad orar y esperar que Dios se mueva en nuestra vida, sin duda, pero también tenemos responsabilidad de responder de acuerdo a las instrucciones que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y es por eso que es tan importante que veamos cómo es que respondemos a estas artimañas del enemigo. Y ejemplos hay muchos y por eso creo que no sea esta la última sesión, ¿verdad? Porque hay que ver bien cómo es que esto fue usado, ¿verdad? O cómo lo podemos ver como cierto dentro de las escrituras. Para empezar vamos a estar en el libro de Santiago, en el capítulo 4, pero antes empezamos con una oración. Vamos ante el Padre. Señor, Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por quién eres tú. Te damos gracias, Padre, que tú nos prometiste el consolador, ¿verdad? Nos sellaste con tu Santo Espíritu, que no estamos solos en lo que estamos viviendo, que aun cuando sentimos que somos vencidos y somos vencidos, Señor, tú estás con nosotros y nos estás dirigiendo en el camino correcto. Padre, nos estás dirigiendo para que ese enemigo que nos perturba tanto no lo vuelvamos a topar, porque tú nos ayudas a conquistar, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en tu palabra y estamos convencidos de esa verdad, Señor. Aquí estamos dependiendo de tu Santo Espíritu a que nos abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé discernimiento en el momento y en todas nuestras circunstancias de nuestra vida, que nos dé sabiduría y que nos dé valor y nos dé todo lo que necesitamos para responder de acuerdo a tu palabra, Señor, porque te creemos, porque sabemos que hay poder, porque sabemos que en quién hemos puesto nuestra esperanza. Y te pedimos estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En Santiago, capítulo 4, en el versículo 7 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Dice: pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Esto está fuerte. Espero que lo estén escuchando con todo el corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense,
que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Sométanse a Dios, ¿verdad? Regresando. Ese fue Santiago 4, 7 al 10. Para empezar, tenemos que ser sometidos a Dios. ¿Cómo es que uno se somete a Dios? Y puede usted estar contestando o estar pensando o quizás no saber completamente. Ante todo, hay que ser, ¿verdad? Hay que haber confesado a Cristo como Señor y Salvador. Hay que reconocer, ¿verdad? Que nuestra vida de pecado, nuestro estado pecaminoso que heredamos de Adán y Eva, es una naturaleza de pecado. Y que esa naturaleza de pecado nos tiene apartados de Dios, porque así nos dice su palabra. Y no es una sesión de evangelismo, pero sí es importante que por ahí tenemos que empezar cuando hablamos del tema de ser sometidos a Dios, reconociendo que llevamos una vida que nos enseñó el mundo y que en Cristo tomamos una dirección completamente diferente y que lo único que hay que hacer para cambiar esa dirección es no porque actuemos de forma diferente, sino porque su palabra nos promete que cuando confesamos a Cristo como Rey y Salvador de nuestra vida, cuando nos arrepentimos de nuestro estado de pecaminoso, ¿verdad? Estamos arrepentidos. Por eso dice, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que lo que antes nos provocaba gracia, que ahora nos provoque lamento. Si antes era, mira lo que hicimos, ¿verdad? Y son cosas que no le agradan a Dios, que ahora en vez de provocarnos gracia o risa, que ahora nos provoque lamento, que nos quebrante el corazón. Eso es que haya arrepentimiento y que de corazón ya no queremos hacer esas cosas. Ahora queremos agradar a Dios, queremos buscar las cosas de Dios, no queremos hacer las cosas que nuestra carne nos pide. Y a veces nos tarda, ¿verdad? A veces vamos dejando, no digo a veces, siempre, vamos dejando, el Espíritu Santo nos va revelando esas cosas que nos deben de provocar tristeza, lamento, y entonces vamos dejando esas cosas una y otra, y luego a como más nos sometemos a Dios, nos va revelando más y más vamos dejando, pero es hermoso porque vamos conociendo a nuestro Dios, nos vamos conociendo a nuestro Creador y no queremos otra cosa, no deseamos el mundo, deseamos la paz que el Señor nos da, deseamos eso que la presencia de Dios que sentimos, que es una realidad tan fuerte en nuestra vida que sabemos que eso es lo que anhelamos y que no anhelamos las cosas del mundo. Sométanse a Dios, empieza con esa confesión de hacer reconociendo que somos pecadores, deseando esa vida nueva, reconociendo que Cristo pagó la deuda de ese pecado, de ese pasado, todo pecado de nuestras vidas, que Cristo murió en la cruz porque era la única cosa que iba a pagar, suplir la deuda que nosotros debíamos. Al Cristo pagar esa deuda, y nosotros ponemos nuestra fe en Él, en eso que Él logró, entonces somos herederos de la vida nueva en Cristo, de una vida ya no en la carne, sino en espíritu. Todo esto se los digo porque es escritura, ¿verdad? En Juan 3 nos habla de que hay que ser nacidos de nuevo. Ya no somos de carne, somos
hijos de espíritu. En Corintios nos habla cómo somos sellados con el Espíritu Santo. Nos habla que somos una criatura nueva. Ya lo viejo dejó de ser, que es la carne, el hombre, ¿verdad?, de carne, y somos ahora un humano, un ser de espíritu. Somos una nueva criatura y somos sellados con el Espíritu Santo, y eso es lo que nos da la habilidad de vivir esa vida nueva en Cristo. Antes de confesar a Cristo, antes de someternos a Dios de esta forma, no tenemos la capacidad de vivir una vida en santidad. Es cuando creemos en Cristo que somos equipados con el Espíritu Santo para poder vencer la carne y vencer, ¿verdad?, nuestro estado pecaminoso. Pero esa es una versión mini de cómo es que nos sometemos a Dios para empezar. Y luego dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Aquí la vida real, nos sometemos a Cristo, aceptamos a Cristo como Rey y Salvador, y no quiere decir que todo va a ser flores y cosas bellas, ¿verdad? No, sí son cosas bellas y hay verdadera paz en Cristo, pero sí hay tribulaciones, sí hay cosas difíciles que vivimos, y hay personas hasta que dicen no me acerco más por no provocar al enemigo, y ahí estamos equivocados, porque si estamos no queriendo provocar al enemigo, ¿qué no le creemos a Dios por todas las promesas y todo lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas por someternos a Dios? No, hermanos, que no nos dejen, el enemigo no nos tenga limitados por temor a lo que podamos ver por causa de someternos a Dios. Es bendición y es bendición y es bendición someternos a Dios, porque ante todo los tesoros de este mundo son nada, se van a quedar aquí. Lo que importa realmente son los tesoros que aumentamos en el cielo. Eso es lo que va a durar para la eternidad. Y entonces, si estamos queriendo guardar lo que nos gusta de este mundo, pues no estamos allá en el cielo, vamos a ser pobres. Porque pues no guardamos, no invertimos en el reino de los cielos cuando estuvimos aquí. Y entonces eso es adicional, ¿verdad? Siempre me salen mensajes adicionales al tema que estamos tocando, pero digamos que eso es por dirección del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hay que someternos a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de nosotros. Lo que decía era que aceptamos a Cristo, y entonces sí vienen pruebas. No es porque el Señor nos esté probando, pero es porque la vida nos pone, así es la vida. Hay pruebas, y el Señor nos dio las armas, nos dio la instrucción, nos dio su presencia para pasarlas, para sobrevivirlas, para que seamos crecidos en nuestro espíritu por medio de esas pruebas, ¿verdad? Y en eso hay que muchas cosas que el Señor quiere que superemos, y no las estamos superando. Disculpen que batallé para sacar ese pensamiento, pero el Señor quiere que superemos ciertas cosas y no las estamos superando porque no estamos resistiendo al enemigo. Estamos dejándonos llevar. Y yo sé que lo he mencionado, nos gusta las tentaciones que nos pone enfrente, y nos dejamos llevar por lo que nos está gustando. Y Dios está queriendo que nos sometamos. Dios quiere que dejemos esas cosas
como le dije en un principio, Dios nos revela cosas que quiere que dejemos de nuestra carnalidad y poquito a poquito las vamos dejando. Y en muchas cosas nos es fácil dejarlas, pero luego nos llegan unas cosas ay Señor, pero esto no me lo toques, o no, esto no puede ser que el Señor quiera tocar en mi vida. No tiene nada de malo que yo haga esto o lo otro. No tiene nada de malo, no estoy ofendiendo a nadie con que yo XY, usted póngale nombre. Pero a veces el Señor sí nos está llamando a que dejemos eso que usted está pensando. El Señor también quiere que se deshaga de eso. ¿Por qué? Porque va a haber un crecimiento espiritual en su vida cuando usted obedezca, porque es algo que el enemigo está usando para detenerlo en los propósitos de Dios en su vida. Y si eso no nos anima o nos provoca, ¿qué no quiere usted saber todo lo que es capaz de hacer Dios en su vida? Qué triste sería llegar al cielo y luego que nos diéramos cuenta todo lo que pudo haber sido si hubiera, ¿verdad? Si yo hubiera hecho caso si yo hubiera. Y entonces el Señor, si permitimos, por medio de la palabra sabemos que Dios, ¿verdad? Los propósitos de Dios siempre salen adelante. Pero también sabemos que el Señor nos da oportunidades de servirle y si no las tomamos, si nos detenemos, si no le creemos, si no obedecemos, entonces nos estamos robando a nosotros mismos de bendiciones. Nos estamos robando a nosotros mismos. Si no obedecemos, si no dejamos la carne, si no le creemos a Dios. Y entonces aquí es sométanse a Dios, resistan al diablo. Por eso de resistir al diablo, eso que se nos hace tan difícil de dejar, solo hay que resistir un rato, porque el enemigo se va a dar por vencido, porque aquí nos los está prometiendo. Dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Eso que se nos hace tan difícil, solo hay que resistirlo un rato, porque ya después él va a huir y esa tentación ya no va a ser la de antes. Ya no va a ser tan difícil como lo es ahorita. No va a decir que se va a ir completamente, pero ya no va a tener la potencia que tiene ahorita en su vida. Y entonces acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Sabemos que Dios sí se acerca. Tenemos que limpiarnos, dice ustedes los inconstantes. Eso quiere decir que no estamos persistentes en las cosas de Dios. Los inconstantes son los que piensan que nada más vamos a la iglesia y ya cumplí con Dios. No, el ser constantes quiere decir que todos los días amanezco deseando hacer la voluntad de Dios. Todos los días tengo momentos de oración. Todos los días reviso las escrituras porque así lo dice en Josué 1:8, que dice meditar en la palabra de Dios día y de noche para saber y para obedecer y para que todo nos vaya bien. Entonces, eso es ser constante. Si usted sabe que ha sido inconstante, entonces dice, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Sabemos que Dios nos limpió, ¿verdad? Él nos limpió blancos como la nieve, pero seguimos estando en este mundo. Dice aquí, purifiquen su corazón. Las armas de Dios nos dio una arma para guardar nuestro corazón. Su escritura dice, ante todo, guardar tu corazón, que de él mana la vida. Purifiquen. Hay tantas cosas que podemos permitir al enemigo que plante semillas de oscuridad en nuestro corazón.
por medio de las acusaciones, por medio de cómo Él divide, por medio de cómo Él nos miente, por medio de cómo Él nos distrae, por medio de cómo Él nos acusa, ¿verdad? Todo eso fue lo que dijimos que son las artimañas del enemigo. Y aún hay más, pero son los que mencionamos. Por medio de todas esas artimañas del enemigo, brotan cosas negativas en nuestro corazón, si las permitimos, si las creemos. En Nehemías vimos cómo estaban tratando, fue en la primera sesión, lo leímos, era Nehemías 6, de 1 al 16, cómo estaban tratando de conseguir que Nehemías le sembraran miedo, le sembraran duda, que lo iban a matar, que iban a levantarse en contra, ¿verdad? Y cómo es que Nehemías se mantuvo firme y él se mantuvo en los propósitos de Dios y acabó la obra y Dios fue glorificado. Y entonces es lo mismo en nuestros tiempos. Si somos, estamos en lo de purifiquen su corazón. Si él hubiera permitido ese miedo en su corazón, entonces él no hubiera seguido con la obra. Si hubiera creído de esas cizañas de los que lo rodeaban, entonces él hubiera empezado, bueno, pues tú eres, o sea, ¿con quién me voy? ¿Me voy contigo o me voy con el otro? ¿A quién le creo? Y entonces no, él le creyó a Dios y se mantuvo firme. Y los propósitos de Dios fueron cumplidos. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllese delante del Señor y Él los extrañará. Cuando uno resiste al enemigo, el enemigo huye. Tenemos que reconocer que la mayoría no están resistiendo al enemigo. ¿Por qué nos decía en Pedro que teníamos que vivir alertas? Alertos, porque el enemigo está como un león crujiente, listo para devorar. Entonces, para esto, no dice que estemos alertos nada más para que veamos lo que el enemigo está haciendo. No, está diciendo que estemos alertos porque hay que responder, hay que resistir, hay que hacer lo que Dios está llamándonos a hacer. Y entonces, cuando estamos resistiendo al enemigo, cuando vemos que Él está haciendo nos está tentando, nos está desviando, tenemos que poner el paro espiritualmente, físicamente y en nuestras decisiones, en nuestro caminar. Y luego dice, la otra respuesta es tomar el escape que se nos prometió, ¿verdad? Y eso está en 1 Corintios 10 y 13 es una de ellas. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, ¿verdad? Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Nos toca buscar esa salida, clamar a Dios y decir, Señor, tú me prometiste una salida, ¿dónde está? Y dame las fuerzas y el valor para tomar esa salida. También en Mateo 6:13, dice Mateo 6, capítulo 13, dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Con eso son oraciones, ¿verdad? Dios nos provee de un escape de la tentación. Muchas veces también nos dice su palabra que hay que evitar la tentación, ¿verdad? No voy a ir si mi problema está con el alcohol, entonces no me voy a ir a meter a una fiesta
que esté el alcohol por todos lados. O si voy a la fiesta, voy a ir preparada con lo que yo voy a beber, y voy a ir preparada con sentarme donde no esté la tentación tan presente. Y hay que ser sabios de esa manera. No irnos al Señor ¿verdad? Que el Señor me dé fortaleza estando allá. Y sí se la puede dar. Pero si usted puede tomar medios para ayudarse, ¿verdad? Entonces hay que tomar esos medios y luego y ser fortalecidos en el Espíritu Santo para que usted se permanezca fuerte y tomar los escapes que el Señor nos ha prometido, porque ahí van a estar esos escapes. Puede ser por medio de personas, puede ser por medio de salidas, puede ser por medio de opciones, ¿verdad? Y pues ante todo el prevenir, ¿verdad? Si usted quiere agradar a Dios, si usted sabe lo que Dios le ha pedido, y entonces el primer paso es evitar esas situaciones que obviamente nos ponen en medio de esas tentaciones, ¿verdad? Porque queremos agradar a Dios, porque queremos estar dentro de la voluntad de Dios, porque queremos ver lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas por medio de esa obediencia, por medio de que estamos resistiendo al enemigo, le estamos diciendo sí a Dios, le decimos que no a la carne, no al enemigo y sí a Dios. Y entonces cuando le decimos que sí a Dios, no puedo ni yo decirles el nivel de bendición que empieza a fluir en su vida. Porque Dios no se queda con nada. Porque Dios recompensa fidelidad de sus hijos. Porque Dios ve, ¿verdad? Y como dicen, Dios no bendice intenciones, bendice hechos, ¿verdad? Hay que reconocer que el Señor nos llama a responder en contra del mundo, ¿verdad? De las cosas del mundo, de nuestra carnalidad. Hay que resistir al enemigo. Muchas veces dicen, le queremos echar la culpa al diablo, pero en realidad nada más estamos nosotros dejándonos llevar por nuestra carne. Y es cierto, pero lo que también hay que reconocer es que el enemigo sabe cómo llegarle al lado débil de su carne y cómo tratar de ponerle todas esas trabas en su camino, pues para que usted caiga. Nada más abriéndole los ojos, hermanos y hermanas, sobre cómo es que el enemigo trata de meterse en su vida y a veces ni lo vemos, y estamos en cómo estamos para responder a las artimañas del enemigo. El día de hoy cubrimos el resistir y cubrimos que hay que tomar el escape que el Señor nos prometió. Con esas dos cosas concluimos el día de hoy porque se nos acabó el tiempo, pero todavía nos quedan 5 formas más en las que hay que responder a las artimañas del enemigo. Le doy gracias por su atención esta mañana. Que Dios los bendiga. Vamos ante el Padre. Gracias te damos, Señor, por estos momentos y por la oportunidad de compartir de tus verdades con todo el que esté dispuesto a escucharlas. Padre, te pido bendición sobre sus vidas. Te pido que les des discernimiento. Dame a mí también, Señor. Danos sabiduría, Señor. Danos valor para afrentarnos a las áreas en las que estamos fallando. Padre, te creemos en el poder de tu palabra, creemos en el poder de tu Santo Espíritu, y te damos a ti la honra y la gloria, y te damos las gracias antemano, porque sabemos que estos enemigos que estamos viendo hoy no los volveremos a ver, porque nos das victoria sobre ellos. Y te damos a ti la honra y la gloria en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo es que pedimos estas cosas. Amén.
Muchas gracias, hermanos y hermanas. Dios los bendiga y hasta la próxima. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.fe48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.